Bonjour, vous êtes à la chaîne internationale de sabersinfin.com. Y bueno, continuamos aquí en esta entrevista con Angélica Ruiz. Interesantes sus experiencias sobre todo. Y bueno, vamos a entrar de lleno pues a la gastronomía, a su libro. Pero antes que nada también cuéntanos cómo llegaste a realizar este libro el que nos estás presentando. ¿Cómo no? Bueno, por cuestiones de la vida, de trabajo de mi esposo, llegamos a vivir a Bilbao, la ciudad de Bilbao, en Vizcaya, en España, País Vasco. Y mi condición no era de trabajadora. Tenía mucho tiempo libre, no tenía permiso de trabajo. Yo he trabajado siempre, me gusta estar activa y hacer lo que me gusta hacer. Entonces se dio la oportunidad por la invitación de una amiga mexicana que lleva más de 30 años allí. Dice, oye, veo que te interesa hacer cosas diferentes, ¿por qué no vienes a esta asociación de mujeres? Le dije, sí, claro que sí. Me invitó, fuimos, me presentó, vi las instalaciones. Desde el momento en que entré a ese lugar, sinceramente lo que vi fue la gran oportunidad, ¿sí? Mis ojos se abrieron y brillaron porque dije, aquí hay muchas oportunidades. Volteé a verla y bueno, ya habíamos comentado un poquito de su vida y demás. Y verdaderamente me salió del alma y yo volteé a verla y le dije, por su nombre, le dije, ¿por qué no has hecho más? Llevas tantos años aquí y esto es una bendición, o sea, esto es algo impresionante para hacer, para crear, ¿por qué no has hecho más? Pero me salió del alma, ¿no? Entonces, bueno, me ofrecí mi tiempo, ofrecí mi aprendizaje, en lo que yo podría aportar, pues era bienvenido. Aceptaron mi ayuda, me empezaron a preguntar qué sabía hacer, qué podía aportar, y bueno, pues les dije, ustedes díganme qué necesitan y vamos viendo. Allí me fui dando cuenta que había muchas mujeres muy interesantes, muy preparadas, muchas de ellas, pero como en todo país, cuando tú estás como inmigrante, cuando no eres local, cuando no conoces la cultura, cuando la política, la legislación no está a favor tuyo, pues desafortunadamente caes en situación de vulnerabilidad. Claro. Me di cuenta del gran potencial que existía allí dentro y que hacía falta nada más un pequeño empujoncito, ¿no? Como para echar a andar ahí las cosas. Empecé a aportar mi tiempo, a organizar un poco, a aprender de cómo funcionaba la asociación. Se trabaja a través de comisiones, hay actividades internas, hay actividades externas. Claro. La política vasca, que no es nada sencilla. Empecé a ver situaciones, pero sobre todo me interesó el área de educación por situaciones que empecé a vivir con mi hijo en la escuela, ¿no? Problemas de identidad, problemas de aceptación, en fin. Y dije, creo que esta es la mejor puerta que puedo tener para empezar a involucrarme con las escuelas y empezar a ver a través de la asociación. Entonces, participé en 3 diferentes comisiones. Una de ellas fue talleres internos, talleres externos, todas las actividades que se podrían hacer fuera de las instalaciones de la asociación. En la comisión de comidas del mundo, que se da servicio a entidades en diferentes momentos del año, con comida intercultural. Y la otra que fue, ahora mismo no recuerdo, otra comisión, ¿no? Pero antes, perdón. Sí.
perdón por la introducción, antes ya tenías una experiencia, digamos, con la comida, con la gastronomía, ¿no? Sí. Ahora básicamente hablando del origen del libro, ¿no? De cómo fue mi entrada a la asociación y demás. Bueno, pues poco a poco fui organizando más lo de la Comisión de Comidas del Mundo, precisamente porque es algo que me gusta, me gusta mucho. Y ya teniendo una experiencia previa, ¿no? Previa, exactamente. Digamos que mi primer negocio de comida fue un negocio, una taquería de tacos al pastor en Jalapa, Veracruz, en el año 88. Yo todavía no era mayor de edad, entonces, bueno, fue mi primer negocio que tuve. Pero todo eso fue porque previo a esto trabajé con un tío mío que es restaurantero y que tiene negocio de cabrito al pastor. En Jalapa un tiempo yo le atendí uno de sus negocios, aprendí el manejo del negocio, ¿no? Recibir producto, comprar producto, manejar meseros, manejar a las cocineras, o sea, estar al tanto de cocinar sobre todo, que es lo más importante, ¿no? Sí, en esos momentos todavía yo no me adentraba a la cocina. Yo te soy sincera, empecé a cocinar por nostalgia de la comida cuando me casé, ¿no? Estando viviendo en Boston, las fechas, que si los tamalitos, que si el pavito relleno, el mole poblano, todo eso, los chiles rellenos, bueno, soy una comelona. Entonces, toda esa nostalgia decía, mira, para concreto, en una ocasión cuando decidí que quería hacer un mole, fue el mole más caro que pude haber hecho en toda mi vida porque le llamé a mi mamá por teléfono, mamá, pásame la receta del mole, mi mamá con toda su calma, esa llamada me costó $300 y fue el mole más caro que pude haber hecho en mi vida, pero bueno, así fue como empecé. Yo de lleno a empezar a mover las cazuelas, pero de previo sí, ya había tenido la oportunidad de manejar este restaurante del tío, ya había tenido la oportunidad de la taquería y pues los antojos y demás, y luego el hecho de ser mamá te da la oportunidad de empezar a aprender cómo vas a alimentar a tu bebé, qué tipo de alimentación. Yo corro con la suerte de que siempre traté de darle a mi hijo lo más sano posible. Difícilmente le di Gerber, yo le preparaba todo, o sea, perdón por la marca o por el bol, pero bueno, la cuestión es que trataba yo de alimentarlo lo mejor posible. En este caso, empecé a tener otras experiencias de la comida y aprovechando que en Bilbao en aquel entonces eran contados los restaurantes mexicanos. Ahora de repente hubo un boom y hay muchísimos. Lo bueno que puedo decir es que actualmente algunos de esos restaurantes mexicanos que hay en España, en Bilbao específicamente, y los alrededores del Gran Bilbao, pues es afortunadamente ya algunos de los dueños son mexicanos, que conocen más del sazón y conocen de la tradición, ¿no? Empecé a darme cuenta de que la comida que se consideraba mexicana verdaderamente no era comida mexicana, era Tex-Mex, el burrito, la quesadilla y cosas de esas, ¿no? Entonces dije, no, esto no es mexicano. Ahora te puedo decir que es muy interesante el haber descubierto que verdaderamente la comida mexicana como tal, digamos, lo que conocemos actualmente, es una combinación de comidas del mundo. Claro. ¿Sí? No es originariamente mexicana. Hay recursos, hay materia prima que sí, pero efectivamente la verdadera comida mexicana de nuestros antepasados no es la que se conoce. Claro. Precisamente a eso quería llegar. Yo he visto, por ejemplo, aquí en Puebla, sobre todo, restaurantes que te ofrecen comida prehispánica. Cuando ellos están utilizando, por ejemplo, carne de cerdo. Exactamente. Utilizan aceite de olivo. Utilizan, por ejemplo, ¿qué será? Manteca.
Y eso pues no es cocina prehispánica, vaya, el cerdo llegó con los españoles, la manteca. El azúcar. Exactamente, todas esas cosas ya no son prehispánicas. Y digo, pues no es posible, vaya, que te ofrezcan comida prehispánica cuando no lo es, ¿no? Exacto, eso yo lo considero desde mi humilde punto de vista, es una mezcla de comidas del mundo que gracias a la gran interculturalidad que existe en este país por las mismos grupos indígenas antiguos, que eran cientos, Claro. había ya una gran diversidad. Si queremos hablar de diversidad y de interculturalidad, México es un gran ejemplo de ello. Dicen que la mejor cocina de México es la yucateca y la poblana, pero también tengamos en cuenta que México tiene un gran litoral. Efectivamente. El Pacífico, parte del Caribe y el Golfo de México, tu tierra está en el Golfo. Vaya, yo he probado comida veracruzana Exquisita. de gran calidad. ¿Cómo no? Y sobre todo con eso que dices, con esa mezcla, ese mestizaje que hubo y que sigue habiendo, porque vaya, esto se sigue mezclando, sigue evolucionando los sabores. Efectivamente, sí. Y algo que vi en tu libro, y que hay mucha razón, la comida no solamente es para la boca, la comida se tiene que disfrutar con los 5 sentidos. Efectivamente. Con la vista. El olfato, el tacto. Y hasta el oído, ¿no? Cuando están sazonando, vaya, es un sonido especial. A mí me marcó mucho la película de Cuarón y de su exmujer. Como agua para chocolate. Mi familia materna, que es con la que me crié básicamente, se puede decir que era algo similar, ¿no? Eran grandes comilonas, Navidades, Año Nuevo, 10 de mayo, Día del Padre, Todos Santos. Una familia muy unida que mi abuela Raquel tuvo el gran valor y poder de mantener esa familia unida mientras ella vivió. Yo recuerdo fueron 10 hermanos vivos ahora, actualmente son 8, uno ya ha fallecido, el mayor. Pero fue algo muy bonito, fue el conocer allí, mi abuela venía de familia, su abuelo fue cafeticultor, entonces tenían de Veracruz, de esta parte de Veracruz, ahora te digo, Teocelo, Veracruz, entonces zona cafetalera totalmente. Cerca de Jalapa. Exacto. Y en la casa de mis abuelos, en la parte de atrás, tenían una pequeña finca de café. Entonces yo recuerdo cuando era niña, pues ir a ver el café, el cerezo, los colores, mi abuelo colectaba todo el trabajo era familiar. Lo hacían básicamente los dos, mi abuelo y mi abuela. Y en las terrazas del segundo piso, había 2 terrazas, una al frente y otra atrás, se ponía a secar el café. Entonces, cuando íbamos de visita, que era casi cada fin de semana, yo iba viendo todo el proceso el cambio de color, la textura del café. Y luego lo más bonito era que una vez al año mi abuela reunía a mi madre y a alguna de mis otras tías. Y entre las 3 o las personas que hubieran en una cocinita que tenía fuera de la casa, en la parte baja, en la parte de atrás, se tostaba el café en unas cazuelas de barro grandes. Entonces se tostaba el café, se preparaba el café sin azúcar, el café con azúcar, era todo un ritual. Sí, sobre todo que hay una variedad de sabores y combinaciones de café también. Vamos a hacer una pequeña pausa y continuamos en un momento. ¿Cómo no? Bonjour, vous êtes à la chaîne internationale des saversinfin.com.